Siempre que la Navidad se aproxima, aunque para muchos sea de gran gozo y gran alegría, para mí solo se convierte en tristeza porque recuerdo esto. Papito, papito, mira, ya llegó la Navidad. Yo quiero que me compres zapatitos. Sí, papito. O si no, ya no tomes y no trates mal a mi mamita. Papito. Sí, papito. Sí, papito. Sí, papito. Sí, papito. Recuerdo tu carita, también tu vocecita, cuando me dijiste, papi, ya no vuelvas a tomar. Otra cosa me dijiste, ya no tengo zapatitos, cómpramelos, papacito, ya llegó la Navidad. Pero yo, siendo un borracho y por el vicio maldito, derroché todo el dinero y otra vez volví a tomar. Oh, mi lindo pequeñito, me porté como un cobarde. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Tardes tengan todos ustedes. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy un tema que me bendice mucho. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22, versículo 37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús hace énfasis diciéndote: en este mandamiento se cumple la ley y los profetas. Así es que, amado, debemos dar siempre un enfoque principal en nuestra vida en conocer a Dios. Porque la verdad, uno no puede amar a alguien si no le conoce primero. Necesitas tiempo para conocer a esa persona y realmente a través de la relación es que se va amando a la persona. Entonces necesitamos enfocarnos en amar a Dios, ¿sabe? De hecho, antes de conocer a Dios,
todos de alguna manera tenemos una forma específica de verlo. Tenemos una imagen o una idea, un concepto de lo que es Dios, y la mayoría de veces es un concepto equivocado, porque a Dios solo se le conoce por revelación, que es a través de su palabra, a través de las cosas creadas y a través de Jesús. Entonces, desde pequeños comenzamos a percibir el concepto de Dios y muchas veces no es el concepto adecuado. De hecho, algunos los escuchamos comentar: yo creo en Dios a mi manera. Y en realidad lo que están diciendo es: yo creo en Dios, ¿verdad?, de acuerdo al concepto que yo tengo de Él. Lo lamentable de los conceptos equivocados es que nos afectan negativamente. Venía comentando camino hacia acá con alguien que me acompaña y venía meditando todavía en esto que voy a compartirte, y es que el concepto de Dios afecta tu vida entera, totalmente, tu estilo de vida, tu forma de pensar, las cosas que haces, porque el pensamiento se hace una acción y la acción se hace un hábito y marcas tu vida. La Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso exactamente es lo que el hombre segará. Entonces, una de las cosas más importantes que yo creo que Dios anhela desde la creación, al formarnos, al crearnos y al crear este mundo que está lleno de bellezas inexplicables, basta contemplar las montañas, los cielos, un bebé recién nacido, el agua, es maravilloso. Y es que Dios nos está diciendo continuamente que Él es nuestro creador y Él es de una manera tan perfecta que suple todas nuestras necesidades. Así es que nosotros tenemos que interesarnos bastante en conocerlo de manera correcta. ¿Sabía usted que su concepto de Dios, lo que usted piensa acerca de cómo es Dios, es la cosa más importante en la vida? Sí, porque como lo decía ahorita, tu carácter, tu estilo de vida, todo será influenciado según la idea que tengas de Dios, ¿cierto? Desafortunadamente en los tiempos en que vivimos y desde siempre, ¿verdad?, donde hay mucho materialismo y mucho humanismo, nos hemos formado un concepto de Dios de acuerdo a nuestras ideas, ¿verdad? Y lamentablemente a veces son muy, muy equivocadas o totalmente en desacuerdo a lo que realmente es Dios. ¿Ok? Entonces, lo que la Biblia revela acerca de cómo es Dios tiene mucho que ver, específicamente por nuestra forma de percibir a nuestros padres, o nuestra forma en que percibimos, mejor dicho, a nuestros padres. Dios es Padre por naturaleza. De hecho, Jesús reveló que es el buen Padre. Habló acerca de: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a todo aquel que se lo pida. Entonces, el haber tenido o el haber vivido o no vivido con un padre humano nos marcó muchas veces nuestra percepción de Dios. Inconscientemente lo relacionamos, y es que hay diferentes tipos de padres. Quiero compartirte un poco acerca de mí antes de conocer a Dios realmente, de tener una relación personal con Él. Yo tuve un padre que hacía abuso verbal, abuso físico a mi madre y a nosotros, abuso emocional. A veces los abusos, a menudo, mejor dicho, no van solos. Por ejemplo, si hay abuso verbal, también hay abuso emocional y abuso físico, y así sucesivamente. Y entonces yo recuerdo que cuando abrí mi corazón para que Jesús entrara a mi corazón y tomara mi vida, le entregué mi vida, una de las cosas que más batallé fue en ir descubriendo cómo era Dios realmente por lo que mi papá había sido conmigo. Entonces, como mi papá era una persona agresiva, era una persona que hacía abuso verbal, me decía palabras como: no sirves para nada, tú siempre te equivocas, a menudo solamente me hablaba para reclamarme, para regañarme o para
darme un golpe, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando conocí a Dios, una de las cosas que marcó mi vida, a pesar de que Él se reveló y pude palpar ese amor sobrenatural, ese amor que viene y llena los vacíos, me costaba mucho el asimilar, me costó asimilar el hecho de que Dios no me iba a dejar sola, porque a lo largo de toda mi niñez y mi adolescencia, incluso mi juventud, siempre viví abandono emocional de parte de mi papá. O sea, él podía estar en casa, pero nunca se acercaba para hablar conmigo. No se interesaba mucho en mis sentimientos, no se interesaba mucho en qué me molestaba o en qué me dolía o en qué me gustaba. Y entonces, no se interesaba. Yo recuerdo más adelante esperar que me ayudara o me apoyara más, tanto económicamente como emocionalmente, para lograr tener una carrera, y nunca se dio así. Rápidamente se daba por vencido, o si hacía las cosas mal, pues ya me quedaba sin nada, y eso quedó tan grabado en mi mente que cuando comencé mi relación con Dios, una de las cosas con las que batallaba era que inconscientemente lo relacionaba tal vez, pero me daba cuenta de que yo me esforzaba demasiado. Yo quería hacer todo el tiempo muchas cosas, quería decir, quería arreglar aún malos entendidos, aún muchas cosas, pero no me percataba de que Dios no me dejaba sola, de que Dios estaba conmigo para ayudarme, de que Dios estaba conmigo para apoyarme. Incluso no esperaba que me ayudara en algunas cosas que yo inclusive comencé a hacer, porque al poco tiempo de recibir a Jesús, el anhelo que yo tenía estaba tan agradecida y sigo tan agradecida con Dios, pues que yo quería servirle, no importaba si era lavando baños, si era haciendo lo que yo pudiera hacer para servir a Dios. Y así lo hice en la iglesia donde estuve congregada antes de nuestro llamado pastoral. Pero me di cuenta que sí realmente me afectó, y aún lo veo a lo largo del tiempo, que me afectó el concepto que yo tenía de mi padre con el concepto que yo estaba recibiendo, y me estorbaba, ¿no? Esa forma de siempre ver a mi papá, de siempre esperar y siempre dejarme sola. Entonces me relacionaba, o mejor dicho, pensaba de Dios algunas cosas que no eran correctas. Así es que hoy quiero compartirte un poco acerca de algunos tipos de padre que nosotros hemos experimentado, la mayoría de nosotros, y cómo nos ha afectado en cuanto a nuestra relación con Dios, y en cuanto inclusive poder amarle realmente, que es lo que Dios más anhela. No solamente a través de Jesús Él nos muestra su amor, sino que a través de una relación diaria con Él, con un pensamiento adecuado que nos muestra la palabra de Dios, nos va a ayudar realmente a disfrutar más de esa relación y amarlo todavía más, porque la verdad, cuando uno conoce a Dios a través de su palabra y a través de Jesús, dejándole entrar en nuestro corazón, nuestro concepto de Dios realmente se va aclarando. Así es que quiero compartirte algunas tipos de padre que nosotros hemos experimentado, estoy segura, y cómo de manera inconsciente aún puede afectarte porque lo relacionas con Dios. Y existe el tipo de padre que es pasivo o distante. Es un padre que emocionalmente está distante, puede estar en casa, pero no se relaciona contigo. Son padres que no expresan su cariño, son padres que dan por un hecho que tú sabes que te aman, y no se esfuerzan por demostrarlo, ¿no? Entonces, si nosotros tuvimos ese tipo de padre, la verdad es que pensamos de alguna manera que Dios es así, ¿verdad? Difícilmente, entonces, cuando pasamos situaciones dolorosas, cuando pasamos situaciones fuertes de pérdida, situaciones de fracaso, pues nos cuesta creer que Dios comprende cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, es muy importante nosotros poner atención a
cómo percibimos a Dios cuando estamos pasando por momentos de fracaso, de dolor, o inclusive por momentos en donde sabemos que le fallamos, ¿verdad? Y es importante meditar en lo que has pasado o cómo has percibido a Dios en esos momentos, porque la forma de percibirlo te va a llevar al concepto adecuado que tengas de Él. El segundo tipo de padre es el padre autoritario, ¿verdad? Es el tipo de padres que solamente está al pendiente de que hagas la lista de responsabilidades que tienes que hacer. Y no digo que eso esté mal. Creo que desde pequeños es bueno tomar responsabilidad de acuerdo a nuestra edad del rol que nos toca y cómo podemos apoyar en casa o con nuestras propias cosas, porque pues estamos aprendiendo a ser adultos responsables, a ser adultos trabajadores, a ser adultos, si somos cristianos, que damos un testimonio de excelencia en todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero el enfoque del padre autoritario es siempre estar sobre esa lista de cosas. ¿Qué hacer y qué no debes hacer? Y a veces sin saberlo, sin darse cuenta, lo que hace este tipo de padres es que no honran nuestra individualidad. O sea, el mensaje es, no te acepto incondicionalmente como eres, porque estoy enfocado nada más en lo que haces bien y en lo que haces mal. Estoy enfocado, o mi mayor énfasis es en que tú obedezcas lo que te estoy diciendo. Repito, no está mal, pero debe de tenerse un equilibrio. La principal fuente de amor y aceptación que todo ser humano requiere para vivir, así sea el presidente de la República o la persona más sencilla que conozcas, es ser amado y ser aceptado como es. Y el padre, cuando es autoritario, está enfocado solamente en que se le obedezca. Entonces la persona no se siente amada incondicionalmente, no se siente aceptada, porque el padre autoritario ya da demasiado énfasis a solo estar al pendiente de lo que haces bien o lo que haces mal, como un maestro que califica tu desempeño, vaya, en una materia. Entonces, ¿cuántas personas tienen esa imagen, inclusive de Dios? Esto fomenta mucho una idea equivocada de Dios, porque la gente sigue pensando, aún con una relación con Dios, aún que han recibido la gracia y el amor de Dios, están continuamente con el pensamiento de que Dios solo está mirando sus errores para castigarlos, para disciplinarlos, para hacerles sentir mal, como un Dios que acusa o que está nada más evaluando tu vida. Dios no es así. De hecho, la Biblia habla de que Él es el Shaddai. Y el Shaddai tiene que ver con el nombre de Dios, que significa quien ama con un amor maternal, con un amor tierno, con un amor que cuando tú ves a una mamá y tiene a su bebé, no importa si está flaquito, si está gordo, si está moreno, si está claro, no importa cómo está el bebé, la mamá le ama y le abraza y le acepta como es, no importa si da lata, si no da lata, ella tiene un amor incondicional. Entonces el padre autoritario afecta mucho el sentirnos amados y aceptados como son, y que es fundamental para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida. Un día escuché a una persona que dijo algo que me impresionó bastante, marcó eso en mi mente, y él dijo que estudios habían avalado que un niño puede soportar comer lo más indispensable o inclusive pasar hambres si tiene un padre y una madre que lo aman y lo aceptan como es. Puede enfrentar la situación más difícil si él o ella saben que el padre o la madre lo aceptan tal y como es. Entonces, es importante que nosotros, no solo le estoy hablando a los que estamos o que en algún momento batallamos o estamos batallando con estas cosas, sino también quiero hablarte a ti como padre, ¿verdad? No seas de esta forma, y si lo eres, pídele a Dios que te ayude para que realmente tus hijos conozcan a Dios a través de lo que tú eres, a través de cómo tú eres con ellos, a través de cómo tú te comportas con ellos. Yo no solamente soy pastora, Dios me ha bendecido con poder dar consejería, y yo veo quebrantada la identidad o dañada la identidad de algunos hijos
cuando no son aceptados y amados como son, con su individualidad, cuando continuamente se les está evaluando y comparando con otros hermanos o con otras personas. Entonces, debemos de tener cuidado y poner atención, ¿verdad?, para poder resolver y realmente amar a Dios y también amar a nuestros hijos, o que nos sintamos amados por nuestros padres. El tercer tipo de padre es el padre abusivo. La verdad, no existe mayor dolor que cuando tú hablas con alguien que un padre abusó de esa persona con golpes. Yo recuerdo cuando llegué a Santa Catarina hace algunos años que Dios nos envió para pastorear y teníamos abierta la iglesia algunas horas hasta tarde por considerar a la gente que trabaja y poder ayudarle en consejería. Y llegó un día un hombre joven y pudimos atenderlo y nos impactaba mucho su historia porque dice que iba saliendo del penal y que en el penal había conocido a Jesús y había determinado al salir del penal buscar una iglesia donde congregarse porque Jesús le había transformado la Biblia estando allí en el penal, lo había recibido en su corazón y él quería vivir una vida diferente y necesitaba una iglesia donde se predicara la palabra para seguir adelante, porque nos habló un poco de su pasado y nos impresionamos mucho de que una de las cosas que nos comentaba era que cuando era niño su madre lo amarraba literalmente en un árbol, en un pueblo creo que sucedía esto, y lo amarraba como un animal y lo golpeaba cuando se portaba mal. Entonces, cuando nosotros terminamos de escucharle, Dios nos dio la bendición de poder ministrar, que sanara su corazón, que perdonara a esa madre y a ese padre que lo habían tratado así. Y nos dimos cuenta que es muy fácil con el tiempo, si no recibes el cuidado adecuado de tus padres, si lo que recibes es maltrato, es muy fácil de repente, por frustración, por decepción, porque lo que un hijo desea recibir de sus padres es amor y aceptación, es el mayor regalo. Yo les digo siempre que uno puede darle a sus hijos, es decirle, te amo tal y como eres, y en las buenas y en las malas, siempre podrás contar conmigo porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y eso realmente refleja el amor de Dios, porque Dios lo ha hecho con nosotros, Dios lo hace con nosotros. Porque si no, dañamos mucho a las personas. Esa fuente, como yo les decía, de autoestima, de amor incondicional, no está. Entonces nuestros hijos van creciendo, o nosotros como hijos crecemos muy frágiles y somos muy susceptibles a muchas cosas cuando no hay esa identidad y esa seguridad que te da el amor y la aceptación. Entonces, la verdad, yo me quedaría muy corta de poder contarle algunas historias, y aún me seguiría quedando corta de lo que causa un padre abusivo. No hay mayor dolor que cuando un padre abusa, o una madre, cuando no solo se destruye las emociones del niño, sino que se afecta profundamente la relación con Dios. Yo no sé si usted ha escuchado a gente cerca que le dice, a mí no me invites a la iglesia, a mí no me hables de Dios, a mí no me hables de que Dios es bueno y que me ama. Pues ¿dónde he estado cuando me pasó esto? ¿Dónde he estado cuando me hicieron esto? Y no me lo hicieron desconocidos, me lo hicieron gente que supuestamente que me amaba, ¿no? Entonces, la gente que sufre bajo este padre probablemente, ¿verdad?, tenga un resentimiento o un enojo hacia Dios, porque concibió la paternidad como algo que duele, como algo que lastima, como algo que te deja solo, como alguien que te abandona. Y entonces esas preguntas brotan todo el tiempo. ¿Dónde estaba Dios cuando yo viví todo ese sufrimiento? Y si le dijes, no, Dios es tu padre, Dios te creó, Dios te ama, pues es más difícil, y a veces lo que logramos es que ellos se enojen un poco más. Yo te voy a dar un consejo, que no me lo estás pidiendo, pero creo que es bueno hacerlo. Cuando la gente está enojada con Dios, cuando la gente no quiere saber nada de Dios, tenle paciencia. Siempre he dicho algo, detrás de un mal carácter, detrás de amargura, detrás de frustración, siempre hay una triste historia. Entonces tenle paciencia, más bien dile, ¿por qué no quieres saber nada de Dios? Cuéntame,
Dime, quién sabe si Dios te use para que esa persona pueda abrir su corazón y pueda sacar todo ese dolor que trae dentro y que le estorba por el concepto de paternidad que tiene, el poder aceptar a Dios como Padre, el poder aceptar el amor de Él que nos los mostró a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo lo va a conocer si está enojado? ¿Cómo lo va a conocer si está dolido? Más bien ayúdale a sanar el corazón, ayúdale escuchándole y siendo una persona comprensiva. Una de las cosas que nos ayuda mucho para poder ayudar a alguien es ponernos en su lugar, es sentir empatía, que es ponernos en el lugar y poder desde ahí palpar realmente cómo puede sentirse esa persona, y créeme que sirve mucho hacerlo. Entonces, si tú te identificas con ese tipo de personas y me estás escuchando, quiero decirte que necesitas conocer a Dios. Dios no es como tu padre carnal o como autoridades que te han fallado o que te han lastimado o que te han herido. Dios es bueno, Dios es justo y es totalmente incapaz de causarte un daño o de hacerte daño. Quiero decirte más bien que a menudo lo que sufrimos es por causa del pecado de alguien, de la dureza del corazón de alguien, de las decisiones que alguien toma y nos afecta, en específico nuestros padres, pero realmente Dios no es el protagonista de ese dolor. Él no lo causó. Es el libre albedrío de las personas, son las decisiones de esas personas. Y aguas también, porque a veces nuestros padres actúan en mucha medida de acuerdo a cómo sus padres también actuaron en ellos. Así es que espero que te sirva ese consejo. El cuarto tipo de padre que también es común que nosotros hayamos tenido es el padre ausente, ¿verdad? Es el padre más común. Las estadísticas dicen que es el tipo de padre más común en América Latina. Es el que está totalmente ausente. Probablemente, te voy a decir todo con esto, eres hijo de una mamá soltera. Cuando tu padre supo que tu mamá estaba embarazada de ti, decidió irse, decidió dejar sola a tu madre y decidió dejarte sola a ti. Tal vez han pasado años y esa persona no se ha interesado por ti, no sabes ni quién es. Me ha tocado compartir con personas que dicen, jamás lo he visto. Una vez alguien me comentó que él era o me enseñó una foto, pero realmente no sé cómo es, ni tengo la idea porque ni siquiera ha tenido la intención de acercarse a buscarme. No lo conocí. Eso afecta bastante, porque creemos también que Dios nos hizo y nos abandonó a la deriva. Y quiero decirte que no es verdad. Dios nos creó y nunca nos abandonó. Desde la creación hasta el día de hoy, siempre su misericordia, siempre su amor ha sido derramado sobre la humanidad. Si no amado de otra forma, ya no existiéramos. Si nos hubiésemos dejado llevar por todas las cosas que suceden, la verdad, o que nos hacemos por nuestra naturaleza, tal vez ya no existiríamos. Sin embargo, la Biblia dice que Él no nos ha dado lo que merecemos, sino nos da conforme a su misericordia. Nunca nos ha abandonado, y te tengo una noticia, nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Papá Dios no es un padre que abandona, es un padre que está presente, es un padre que si clamas a Él con todo tu corazón, Él escucha tus oraciones y Él busca ayudarte, cuentas con Él, nunca te va a dejar solo. En la situación en la que tú estés, Él va a buscar ayudarte. Amén. Entonces, como ese padre ausente nunca estuvo ahí, pues no ayudó al hijo en las diferentes etapas y en los diferentes momentos de dificultad. Entonces, si eso pasó contigo, tú te vas a deleitar cuando le des oportunidad a Dios de darse a conocer a tu vida como el Padre Celestial que siempre está
presente. La palabra de Dios dice que Dios es Dios Sama o Yahweh Sama, que significa Padre que siempre está presente. Otro tipo de padre, y el último que vamos a estar compartiendo en este tiempo, es el padre acusador. ¿Sabe? Yo pensé que este tipo de padres ya había bajado la incidencia, porque la verdad el hombre, el ser humano evoluciona, esa es una realidad, crece, aprende de sus errores, pero esta semana precisamente me di cuenta que hay padres acusadores que le echan la culpa a los hijos, a la esposa o al esposo o a quien sea de todas las cosas malas que suceden. Esta clase de padre proclama que ama al hijo, pero continuamente juzga cada vez que falla. Y como seres humanos, pues fallamos. Entonces continuamente nos están juzgando. La verdad es que este tipo de padre piensa que está motivado, ¿verdad? Y que le es necesario enseñarle los errores a sus hijos. Pero así como el padre autoritario, tienen un desequilibrio y solo se enfocan en eso, ¿verdad? Creen inclusive, te dicen muchas veces, yo te lo digo por tu bien, para que aprendas, ¿verdad? Y lo hagas mejor o te esfuerces la próxima vez. Eso es sano, pero cuando es continuo, no es saludable porque estás siempre acusando. ¿Sabe que la culpa es un detonante de depresión? Y la depresión significa como algo que se desinfla. ¿Cómo pueden nuestros hijos o cómo podemos nosotros, verdad, estar motivados a hacer muchas cosas, estar motivados a vencer muchas cosas en la vida si continuamente se nos está acusando, verdad? Entonces, la realidad es que necesitamos una aceptación incondicional, ¿verdad? Y estos padres lo que nos dan el mensaje es, te acepto siempre y cuando hagas las cosas bien o te portes bien. Si usted creció con este tipo de padre, posiblemente le será difícil entender el amor incondicional de Dios, del Padre Celestial, que le acepta tal y como usted es. Entonces, usted inclusive puede ser un cristiano que por el más pequeño error que cometa, se siente culpable, se siente acusado por Dios. Termino con esto, amado. Todo padre terrenal, agregando esto importante, puede ser un buen padre, puede ser que tú hayas disfrutado de un padre cristiano que ama a Dios, inclusive viste o ves a Dios a través de sus actos, a través de cómo es su paternidad, pero ningún padre terrenal puede perfectamente reflejar la imagen perfecta de Dios. Lo único que nos puede revelar la perfecta imagen de Dios es Él mismo a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Por eso te invito a que tú busques leer su palabra, a que tú busques sentarte un tiempo cada mañana, cada tarde, cuando puedas y decir, aquí estoy Dios, háblame a través de tu palabra, quiero conocerte, quiero que restaures mi vida, quiero aprender a conocerte tal y como tú eres. Quiero que me libres de todo concepto equivocado por el tipo de paternidad que recibí o por las cosas que me han sucedido. Realmente Dios anhela que tú quieras hacerlo, porque Él quiere revelarse a tu vida. Y sabes una cosa, necesitas el amor incondicional de Dios. Solo el amor incondicional de Dios te hace fuerte. Solo el amor incondicional y su misericordia y su gracia te hacen poder estar firme a pesar de todas las situaciones que enfrentes y que vamos a enfrentar en la vida. Así es que Dios es el Padre por excelencia y necesita que sanes ese tipo de percepción. Y te invito a que no lo hagas como algo que escuchaste, sino que te analices. Si esto te ha llamado la atención, analiza qué piensas de Dios, analiza en cada situación que vives en la vida, de fracaso, de dolor, de pérdida, ¿cuál es tu concepto de Dios? En estos momentos, ¿qué piensas? ¿Qué crees que Dios hace? ¿Cuál es su posición? Es importante
porque va a hacer la diferencia. Y tal vez estás afligido y estás desanimado y estás triste porque no tienes un concepto adecuado de Dios. Jesús reveló a Dios y Él dijo que era el Padre bueno por excelencia. En la Biblia vas a encontrar cómo Dios, como Padre, actuaba con sus hijos. Hay una historia preciosa, es la historia del hijo pródigo. Dice que agarró su herencia, la quiso, era como decirle al padre, ¿sabes qué? Para mí tú no existes, dame lo que me tienes que dar y me voy. Se fue, dice que malgastó todo su dinero, y la Biblia no tiene tapujos en hablar claramente de las debilidades humanas. Y dice que se lo malgastó, anduvo con prostitutas, se gastó todo ese dinero y hasta los amigos se olvidaron de él. Terminó comiendo alimento o por comer alimento de cerdos. Cuando lo iba a comer recordó: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay suficiente, aún los jornaleros comen y tienen mejores o viven en mejores condiciones, en todas, emocionales, espirituales, físicas, mejores a lo que yo estoy viviendo. Y dice que el hijo pródigo volvió en sí y decidió regresar. La palabra de Dios dice en esa historia que el padre lo estaba esperando. ¿Por qué se nota que lo estaba esperando? Y tal vez cada día, como ese padre que es Dios amoroso, salía a ver si su hijo lo veía a lo lejos llegar. Y un día sucedió, vio que su hijo regresó. Y dice la palabra de Dios que no esperó a que su hijo llegara como algunos padres. No se sentó y le dijo: mira nada más cómo andas, te lo dije que te iba a ir mal, te dije que te iba a pasar. Y no hizo nada. Dice la palabra de Dios que el padre corrió a los brazos de su hijo. Y lo primero que hizo fue mandarle a poner una túnica, un vestido nuevo, darle autoridad, le dio un anillo, le puso calzado, hizo una fiesta porque su hijo que había perdido había regresado. Así es que te dejo con este pensamiento. Dios es un Padre que te ama incondicionalmente. Es un Padre que perdona, no que acusa. Es un Padre que da nuevas oportunidades. Te pido que busques su palabra y que busques su revelación, porque Él tiene muchas cosas que enseñarte, que sanarte, para que lo conozcas tal y como es, y sobre todo para que disfrutes de esa buena vida que a través de Jesús nos vino a dar a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, espero que te haya sido de bendición y nunca te des por vencido. Siempre hay un buen Padre que está esperando que clames a Él para ayudarte. Bendiciones. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Patitos me pedí.